Descubrí que mi esposa estaba planeando serme infiel con un amigo, así que decidimos tenderle una trampa. Antes que nada, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Samuel, tengo 37 años y durante los últimos 12 años estuve casado con quien, hasta hace poco, consideraba el amor de mi vida, Valeria. Nos conocimos en la facultad, donde ella estudiaba diseño gráfico y yo, ingeniería mecánica. Desde el primer instante, Valeria me cautivó. Su carisma y su personalidad iluminaban cualquier lugar. Su cabello castaño y sus ojos azules eran casi hipnotizantes, pero lo que realmente me conquistó fue su sentido del humor. Nuestra relación fue un torbellino desde el principio. Salimos durante 2 años antes de comprometernos y casarnos poco después en una ceremonia íntima. Valeria siempre decía que no necesitaba una gran boda, solo quería pasar su vida a mi lado. Eso me hacía sentir como el hombre más afortunado del mundo. Durante años, nuestra vida fue lo que cualquier persona podría considerar ideal. Ambos teníamos buenos trabajos, yo era supervisor en una fábrica automotriz y ella tenía un próspero negocio de diseño freelance desde casa. Compramos una casa modesta, viajábamos cuando podíamos y soñábamos con formar una familia. Sin embargo, como sucede en muchos matrimonios, nuestra relación comenzó a transformarse con el tiempo. Aunque no lo reconocí en su momento, los pequeños detalles que antes pasaba por alto se convirtieron en señales de advertencia que ignoré deliberadamente. Con el paso de los años, Valeria y yo caímos en la rutina. Yo trabajaba largas horas, regresando a casa exhausto, mientras ella pasaba la mayor parte de su tiempo en casa, trabajando en proyectos o saliendo ocasionalmente con sus amigas. Aunque intentábamos mantener nuestra conexión, las conversaciones profundas que antes teníamos se volvieron cada vez más escasas. Siempre he sido una persona tranquila, que prefiere evitar conflictos y mantener la paz en el hogar. Valeria, en cambio, siempre fue más directa y expresiva. Esto funcionaba bien al principio, pero con el tiempo, esas diferencias comenzaron a crear una brecha. Un día, durante la cena, ella mencionó algo que resonó en mi mente durante días: siento que no tomas decisiones firmes, siempre estás pensando en el presente. No le di importancia en ese momento, pero ahora que miro hacia atrás, entiendo que esa frase marcó el inicio de todo. Valeria comenzó a expresar que quería algo más en nuestras vidas, aunque nunca especificó qué era. Christian había sido mi amigo desde la secundaria, alguien en quien confiaba plenamente. Era completamente diferente a mí, extrovertido, seguro de sí mismo y con un magnetismo natural. Siempre me apoyó en mis momentos difíciles, incluso durante mis años universitarios, cuando Valeria y yo comenzamos nuestra relación. Aunque Valeria y Christian se llevaban bien, nunca pensé que pudiera haber algo más que amistad entre ellos, ya que no había señales evidentes. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Valeria mencionaba a Christian con más frecuencia, riéndose de sus bromas y recordando algo que él había dicho en sus encuentros casuales. Al principio no le di importancia, Christian era mi amigo y lo conocía desde siempre. Con el paso de los meses, Valeria comenzó a mostrarse más reservada. Su teléfono, que solía dejar en la mesa o en el sofá sin preocupación, ahora estaba siempre con ella. Lo llevaba al baño, lo guardaba en su bolso o lo mantenía en silencio. Además, comenzó a salir más seguido con excusas como: voy a tomar un café con las chicas, o tengo una reunión con un cliente. Aunque al principio no me preocupaba, la frecuencia de estas salidas empezó a despertar en mí una intuición que me decía que algo no estaba bien. Intenté hablar con ella una noche durante la cena, pero sus respuestas eran siempre evasivas. Estás exagerando, Samuel. ¿No puedo tener tiempo para mí misma? Su actitud me hizo sentir culpable por dudar de ella, pero no podía ignorar que algo en nuestra relación había cambiado drásticamente. Una tarde, regresé temprano del trabajo debido a una reunión cancelada. Valeria no estaba en casa, lo cual no era extraño, pero algo me llamó la atención: había dejado su computadora encendida. La curiosidad me ganó y revisé rápidamente el historial de navegación. Encontré búsquedas relacionadas con hoteles en la ciudad, realizadas el mismo día. Intenté racionalizarlo, quizás estaba planeando algo especial para nosotros, pero en el fondo sabía que algo no cuadraba. La semana siguiente, noté más cosas extrañas. Mientras recogía ropa, encontré un recibo de restaurante en su bolso, fechado en un día que supuestamente había salido con sus amigas. Lo que más me impactó fue que el recibo era para 2 personas. Las sospechas comenzaron a carcomerme, pero no quería llegar a conclusiones precipitadas. No quería ser el esposo celoso que arruinara su matrimonio con acusaciones infundadas. Fue un viernes por la tarde cuando todo cambió. Estaba en la oficina,
finalizando unos reportes cuando recibí un mensaje de Cristian. Era raro que me escribiera a esa hora, ya que sabía que yo solía estar ocupado. Samuel, ¿puedes hablar un momento? Hay algo importante que necesito discutir contigo. La formalidad de su mensaje me sorprendió. Cristian nunca era tan serio. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de mantener la calma mientras le respondía que podía llamarlo. Poco después, mi teléfono sonó. Mira, Samuel, no sé cómo decirte esto, pero creo que hay algo que deberías saber sobre Valeria. De inmediato, mi corazón comenzó a acelerarse. Su tono era grave, como si estuviera cargando un peso que no quería compartir. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Intenté ocultar mi ansiedad. No sé cómo comenzar, pero Valeria ha estado enviándome mensajes un poco inapropiados. Al principio pensé que eran bromas, pero se han vuelto más personales, incluso insinuando encuentros privados. Mientras escuchaba, sentía una mezcla de incredulidad y rabia. No quería creerlo, pero tampoco podía ignorar lo que Cristian estaba diciendo. Era mi amigo de toda la vida, alguien en quien siempre había confiado. Samuel, no quiero que pienses que estoy inventando esto. Puedo enviarte capturas de pantalla si quieres. Solo creo que mereces saber lo que está pasando. Le pedí que me enviara las pruebas, aunque una parte de mí ya sabía que lo que decía era cierto. En cuestión de minutos, recibí las capturas de pantalla. Al leer los mensajes, mi estómago se revolvió. Ahí estaba la evidencia, Valeria coqueteando descaradamente con Cristian, insinuando un encuentro y hablando de cómo se sentía incomprendida en nuestro matrimonio. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de preguntas, dudas y un profundo sentimiento de traición. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Podría haber hecho algo para evitarlo? Sin embargo, sabía que no podía quedarme en ese estado de incertidumbre. Necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba actuar con inteligencia. Decidí hablar con Cristian al día siguiente. Nos encontramos en una cafetería alejada de mi casa para evitar que Valeria sospechara. Él parecía tan incómodo como yo, claramente afectado por la situación. Gracias por decirme todo esto, Cristian. No sabes cuánto lo valoro, le dije mientras trataba de mantener la compostura. No hay problema, Samuel. Eres como un hermano para mí y no podía quedarme callado sabiendo lo que estaba pasando. Pero, ¿qué piensas hacer ahora? Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No quería confrontar a Valeria sin tener pruebas irrefutables de su infidelidad. Además, quería que ella enfrentara las consecuencias de sus acciones de una manera que no pudiera evadir. Cristian, necesito tu ayuda para tenderle una trampa. Quiero que acepte reunirse contigo, pero que todo quede documentado. Quiero que vea que no soy tan ingenuo como ella cree. Cristian dudó al principio, pero finalmente accedió. Ambos acordamos manejarlo con cuidado, asegurándonos de no cruzar ninguna línea que pudiera poner en peligro nuestra amistad. Los días siguientes fueron tensos. Cristian continuó intercambiando mensajes con Valeria, ganándose su confianza. Mientras tanto, yo me dedicaba a preparar todo para que la trampa fuera perfecta. Conseguí un pequeño dispositivo de grabación que Cristian podría llevar durante su encuentro con Valeria. Cada noche, al regresar a casa, me encontraba con Valeria como si nada estuviera pasando. Ella me recibía con una sonrisa, preguntándome cómo había sido mi día y hablando de cosas triviales. El día del encuentro llegó. Valeria había acordado reunirse con Cristian en un café cercano. Yo, por supuesto, estaría en las cercanías, listo para intervenir si fuera necesario. Cristian llevaba el dispositivo de grabación escondido y ambos estábamos en constante comunicación por mensajes de texto. Mientras esperaba en mi auto, el tiempo parecía moverse a cámara lenta. Sentía un nudo en el estómago, pero también una extraña calma, como si finalmente estuviera a punto de obtener las respuestas que tanto había buscado. El café donde se encontrarían estaba en una esquina discreta de la ciudad. Mi auto, estacionado a unos metros, tenía una vista clara de la entrada. Aunque había practicado en mi mente cómo manejar cada posible escenario, no podía evitar sentirme nervioso. Cuando Valeria llegó, llevaba un vestido que nunca había visto antes, como si estuviera yendo a una cita importante, lo que solo confirmaba mis sospechas. Vi a Cristian llegar unos minutos después, con una actitud relajada. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, lo que me permitió observar sus interacciones sin dificultad. Cristian activó discretamente el dispositivo de grabación antes de que comenzaran a hablar.
Desde mi auto, observaba cómo Valeria se inclinaba hacia él, sonriendo de una manera que me resultaba dolorosamente familiar. Su lenguaje corporal era claro, estaba tratando de seducirlo. Después de unos minutos, Christian le hizo una pregunta clave. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? ¿Qué hay de Samuel? Desde donde estaba, vi cómo ella se encogía de hombros, como si lo que estaba a punto de decir fuera insignificante. Samuel es un buen hombre, pero no es suficiente para mí. Me siento atrapada, Christian. Necesito algo más, algo emocionante. Una vez que Christian consideró que tenía suficiente evidencia, me envió un mensaje: listo, puedes entrar cuando quieras. Me bajé del auto y caminé hacia el café con pasos firmes, sintiendo como la adrenalina recorría mis venas. Al entrar, vi sus caras. Christian mantenía una expresión neutral, mientras que Valeria se quedó paralizada al verme. Hola, Valeria, dije, tratando de sonar calmado, aunque mi voz tenía un tono afilado. Parece que estás teniendo una conversación interesante. Ella trató de ocultar su nerviosismo con una sonrisa forzada. Samuel, ¿qué haces aquí? Podría preguntarte lo mismo, pero creo que ya sé la respuesta. Me senté junto a ellos, sacando mi teléfono para mostrarle las capturas de pantalla y el dispositivo de grabación que Christian llevaba. El color se desvaneció de su rostro. Esto no es lo que parece, comenzó a decir, pero la interrumpí. ¿De verdad? ¿Quieres intentar mentirme de nuevo? Porque te aseguro que no estás en posición de hacerlo. Christian se levantó en ese momento, dándome una palmada en el hombro. Creo que los dejo para que hablen. Samuel, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Se fue, dejándonos a solas en un café que, de repente, se sintió demasiado pequeño. Mientras Valeria permanecía sentada frente a mí, las lágrimas comenzaban a caer libremente por sus mejillas. Pero no sentí la empatía que, en otro momento, habría surgido al verla llorar. En lugar de eso, sentí una mezcla de decepción y una extraña satisfacción al saber que, al fin, la verdad había salido a la luz. Samuel, esto no es como parece, dijo, su voz temblando mientras trataba de recuperar la compostura. ¿De verdad, Valeria? Que no es como parece, respondí con un tono más firme del que esperaba de mí mismo. Porque lo que parece es que estabas planeando traicionarme con alguien que se suponía era mi amigo. Ella se encogió en su silla, alternando la mirada entre mis ojos y el dispositivo de grabación que había dejado sobre la mesa, como si fuera un símbolo de su condena. Solo me sentía ignorada, Samuel. Siempre estás trabajando y yo necesitaba atención. Christian fue solo alguien que me escuchó. Esa frase, me escuchó, me hizo apretar los puños bajo la mesa. ¿Cuántas veces había intentado hablar con ella sobre cómo me sentía y siempre había encontrado una pared de indiferencia? Ahora resulta que necesitaba ser escuchada, pero no por mí. ¿Sabes qué, Valeria? Tienes razón en algo, he trabajado mucho. Pero no lo hice para ignorarte, lo hice para darnos una vida mejor. Mientras yo pensaba en nuestro futuro, tú solo pensabas en ti misma. Valeria intentó tomarme la mano, pero la retiré antes de que pudiera alcanzarla. No es tan simple como lo estás diciendo, intentó justificarse. Siento que hemos perdido esa conexión. Y en lugar de hablar conmigo, decidiste buscarla en otra persona, la interrumpí, sintiendo que mi voz comenzaba a elevarse. Alrededor nuestro, algunas personas comenzaron a mirar, atraídas por el tono de nuestra conversación. Pero no me importó. Valeria bajó la mirada, sabiendo que no tenía excusa que pudiera redimirla. Valeria, esto no solo es una falta de respeto hacia mí como esposo, sino también hacia ti misma. ¿De verdad pensabas que esto no tendría consecuencias?, le dije, mirándola con tristeza y determinación. Ella comenzó a llorar más fuerte, intentando agarrar mi mano nuevamente. Samuel, por favor, no tomes decisiones apresuradas. Podemos arreglar esto, lo juro. Te amo. La ironía de sus palabras me hizo soltar una risa amarga. ¿Me amas? Porque desde aquí no parece amor, Valeria. Esto parece egoísmo. Lo único que te importa es que te descubrí, no que lo hicieras en primer lugar. Me levanté de la silla, dejándola sola con sus lágrimas y su vergüenza. Al salir del café, sentí una mezcla de dolor y alivio. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Las semanas siguientes estuvieron llenas de papeleo,
abogados y discusiones tensas. Cuando le informé a Valeria que iba a solicitar el divorcio, se negó a aceptarlo al principio. Samuel, no puedes hacerme esto. Tenemos un matrimonio, una vida juntos. Me gritó una tarde cuando fui a recoger algunas de mis cosas de la casa. Valeria, tú rompiste nuestro matrimonio el día que decidiste traicionarme. Esto no es algo que estoy haciendo, es algo que tú hiciste, respondí, tratando de mantener la calma. Aunque intentó convencerme de que todo podía volver a ser como antes, sabía que no había marcha atrás. Contraté a un abogado, un hombre experimentado que entendió mi situación desde el principio. Le conté todo, incluyendo las pruebas que Christian y yo habíamos reunido. Me aseguró que el proceso sería justo, pero que debía prepararme para los intentos de Valeria de complicarlo. Ella no tardó en mostrar su lado manipulador, contando historias exageradas a sus amigas y familiares, pintándome como un esposo distante que nunca la valoró. Sin embargo, cuando se enfrentó a la realidad de las pruebas que tenía en su contra, su actitud cambió. Está bien, acepto el divorcio, pero quiero quedarme con la casa, me dijo en una de nuestras reuniones con los abogados. La casa fue comprada con el dinero que yo gané trabajando. No pienso cederla, respondí con firmeza. Finalmente, después de meses de negociaciones, llegamos a un acuerdo. Valeria se llevaría algunos bienes, pero yo mantendría la casa y la mayoría de nuestras pertenencias. Lo más importante para mí era cerrar ese capítulo de mi vida y seguir adelante. El día que el divorcio fue oficial, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, estaba triste por el final de lo que una vez pensé que sería para siempre. Pero, por otro lado, me sentía libre, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Valeria intentó contactarme varias veces después del divorcio, enviándome mensajes en los que decía que me extrañaba y que quería volver a intentarlo. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, pero nunca respondí. Sabía que no tenía sentido volver a un lugar donde no había confianza, decidí enfocarme en mí mismo. Comencé a salir con Christian y otros amigos, retomé mis hobbies y empecé a viajar los fines de semana para despejar mi mente. Con el tiempo, incluso empecé a considerar la posibilidad de abrirme nuevamente al amor, pero sin apresurarme. Valeria se quedó en el pasado, como una lección de vida. Y yo seguiré adelante, más sabio y más seguro de lo que quiero para mi futuro.